Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este primer seminario que organizamos en el año 2021 desde Asturias, con el título Formación programada por la empresa presente y futuro, necesidades de capacitación y cualificación en tiempos de coronavirus. Yo soy Luis de Sá, actual presidente de la agrupación de ADIPE en Asturias, y quiero daros la bienvenida y las gracias a todos por el esfuerzo de conectarse a estas horas a un seminario como este, que yo creo que va a ser muy interesante para todo el mundo. Y desde luego quiero dar las gracias sobre todo a los 6 ponentes de primera línea que vamos a tener hoy con nosotros, que desde ahí Asturias la verdad estamos muy orgullosos y creemos que es un lujazo tenerlos hoy con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta las agendas que tienen tan apretadas todos ellos. ¿Qué es AEDIPE? Pues bueno, AEDIPE es una asociación privada sin ánimo de lucro que agrupa a personas que nos dedicamos a la función de recursos humanos. AEDIPE fue constituida en el año 1965 y forman parte a día de hoy de la asociación más de 3.000 personas vinculadas a más de 2.500 empresas o instituciones. Lo que respecta a la agrupación territorial de AEDIPE en Asturias, pues lo mismo, somos la asociación profesional, independiente, y la constituyó en el año 2004, siendo su primer presidente Balbino González Sáez, que a día de hoy es vicepresidente de esta asociación territorial. Desde aquí lo que intentamos siempre es impulsar y organizar diversos tipos de actividades para difundir y compartir nuestro mensaje. Y desde aquí no tengo más remedio que animaros a todos a sumaros a nuestra asociación y participar activamente en todas las actividades que organizamos. Os dejo ya como último mensaje, vamos a decir publicitario, la dirección web, que sería www.aedipeasturias.es. Entonces, como decía, en línea con nuestra misión, organizamos este primer seminario 2021 que creemos que va a tener contenidos muy interesantes para todos los oyentes. Y ya, como última cosa, antes de dar el turno de palabra al primer ponente, me gustaría dar las gracias a los servicios centrales de AEDIPE, en especial en la persona de Elbe, que nos está hoy ahí por detrás ayudando, a Beatriz Blázquez, que es la responsable de comunicación de AEDIPE Asturias, y a Teresa Vega, porque entre ellas dos fueron las que, bueno, más o menos iniciaron la idea de este seminario y demás lo que tenemos que tirar con ello para adelante, ¿no? Y último punto que hago. Al final de la sesión estará estructurada, digamos, en 3 partes. Una parte será las 3 ponencias que vamos a tener. A continuación habrá una mesa de debate y a continuación de la mesa de debate habrá un turno de preguntas. Entonces, si las personas que estéis conectadas escuchando la webinar queréis ir lanzando preguntas a través del chat ya, podéis hacerlo para ir ganando tiempo, ¿vale? Bueno, pues sin más, paso a presentar a nuestro primer ponente, que es don Antonio de Luis Acevedo, director gerente de Fundae, y que desde la visión global que le da a su cargo nos hablará de aspectos que yo creo que son muy interesantes, como pueden ser la detección de necesidades de formación, la formación en la empresa o agentes de formación como gran empresa, universidad, escuela de negocio, donde yo creo que nos va a poder hablar de cosas que a veces quizás pasamos por alto y no somos conscientes de las oportunidades que nos generan, ¿no? Pues bueno, sin más, Antonio, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a AEDIPE por invitarme a participar en este evento. Gracias también a María Teresa Vega, que es la responsable de Fundae en Asturias, por montar y coadyuvar a este evento. Y bueno, sin más, pasaría a explicaros un poco la situación desde mi punto de vista sobre la formación profesional en el empleo en el ámbito laboral. Como sabéis, Fundae es una organización que se dedica a la formación de ocupados como entidad colaboradora del Servicio Público de Empleo Estatal. Tenemos 3 iniciativas. La primera es la formación de empresa. Tenemos aquí, tenéis presentado en esta PPT, lo que se hizo en el 19, en el 20 todavía no está cerrado el ejercicio presupuestario, se cierra el 1 de enero y no sabemos, bueno, sí sabemos
el dato concreto, pero queda a espera del cierre. Hemos formado en formación de empresa a 4 millones de trabajadores. Esta iniciativa, 4,5 millones en el año, 4.600.000 exactamente, en el año 19. Como os digo, esta iniciativa es muy importante, pero os voy a empezar por contar o hacer un spoiler sobre cuáles son sus principales problemas. Si pasamos a la siguiente hoja, como veis, la distribución territorial de esta iniciativa es muy desigual. Es decir, en el ámbito hay comunidades como Madrid con una tasa de formación de 42, Asturias con un 35, pero hay comunidades autónomas donde la formación profesional en el empleo y la formación de empresa no llega. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahí podemos observar que la formación no se está recibiendo igual en todos los sectores productivos. Es decir, por ejemplo, la marítimo-pesquera, vidrios, textil, con la importancia que tiene este sector. Es decir, la distribución territorial, hemos visto en la anterior diapositiva, y la distribución sectorial no se corresponden con las necesidades de formación. Luego, tenemos otro déficit muy, muy importante, y es que el modelo opera bien o regular en la gran y mediana empresa, pero lo que es PYME y los autónomos y la economía social no están accediendo a la formación profesional en el empleo. Pasamos a la siguiente diapositiva, otra más, por favor. Sí, luego hay otra iniciativa, aparte de la formación de empresa, que gestionamos a medias con el servicio público como entidad colaboradora, como os comentaba, que es la formación de ocupados, es decir, la oferta subvencional que el SEPE gestiona. Como veis, ahí hay un incremento muy grande que corresponde con la llegada del nuevo director general del SEPE. Como veis, ahí hay un cambio de tendencia importante en la curva. Es muy importante ver que hay 1 millón de plazas, en torno a 1 millón de plazas presupuestadas para el 2021, que con los fondos de resiliencia, transformación, recuperación y resiliencia van a ser en torno a 1,5 millones de ocupados los que vamos a formar. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo está operando o cómo ha operado el COVID? Que era una de las preguntas que nos hacía la organización, ¿no? Hubo 2 resoluciones de ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal sobre flexibilización que operaron de tal manera que la gran empresa pudo seguir formando y las empresas formadoras también. La caída ha sido del 23,3 en cuanto a horas de formación realizadas. Ha habido en torno a 250.000 en formación de oferta. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que con toda la que ha caído, la actividad formativa ha seguido funcionando. En la gran empresa ha funcionado muy bien. Y, bueno, pues el tema continúa. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasó ayer, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos un vistazo de lo que pasó ayer. Ayer había 26.900 empresas formándose en formación de bonificada y 2.400 cursos en cuanto a formación de oferta. Como veis, y os comentaba, uno de los grandes problemas que tenemos es la distribución territorial de estas iniciativas. Pasamos a la siguiente diapo. Vemos también, como os comentaba, que quien se forma es quien más formación tiene. Ahí tenemos también otro problema de equidad importante que tenemos que solventar. Y esto deviene, pues, que lógicamente una persona, un autónomo que está trabajando 14 horas al día, es muy difícil que la formación con los dispositivos que actualmente de los que disponemos pues opere adecuadamente. Pasamos a la siguiente diapo. ¿En qué estamos trabajando de acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal? Lo primero que tenemos que saber, y es muy importante en el proceso de transformación digital en el que nos hayamos inmerso, es en qué
cuál es la necesidad de formación de las empresas. En el modelo anterior, en el industrial, la universidad, las administraciones públicas tenían el conocimiento. Ahora mismo esto ha girado a las grandes corporaciones, ha girado hacia la gran empresa y, por ejemplo, bueno, pues cuando hablando con Cisco, por ejemplo, decíamos, bueno, pues es que nuestras certificaciones valen para todo el Estado, ¿no? Y ellos nos decían, sí, las nuestras valen para 154 países, ¿no? Os quiero decir que el proceso de digitalización, tanto la transversal, la que afecta a todos los sectores, como la sectorizada, es decir, el proceso de implementación tecnológica en cada sector va a tener una importancia crucial en los próximos años. El proceso de digitalización, además, tiene que ir seguido con el proceso de ciberseguridad. No podemos abocar a las empresas a un proceso de transformación digital sin meter una capa de ciberseguridad, porque las podemos estar abocando a un proceso de autodestrucción, ¿no? Tenemos que detectar la necesidad. Para ello contamos con, como base, con el informe fantástico del Servicio Público de Empleo Estatal, de la parte de detección de necesidades de formación. Está en su hoja web, es muy importante. Sobre esto se pasa a las estructuras paritarias sectoriales, que son las que negocian los convenios colectivos, y luego se valida con los centros de referencia nacional y con comunidades autónomas para saber qué está pasando. Actualmente hay dos temas cerrados. Sí, pasa por favor a la siguiente, no hay ningún problema. Por favor, gracias. Hay dos detecciones de necesidad cerradas, que serían las de turismo y luego las de economía digital. Ahí hay un proceso muy importante que ha hecho la estructura paritaria de economía digital para determinar cuáles son los procesos transversales, es decir, a toda la economía, en los que hay que formar a la población. Esto va a tener una traslación en las convocatorias que va a sacar el Servicio Público de Empleo Estatal, tanto la de turismo como la de transformación digital, que serán publicadas en breve. Con respecto a... pasa, por favor. Tenemos otra tercera línea de colaboración, que es el espacio Digitalízate y bueno, pues en el que se puede colaborar. Mirad, las 23 empresas tecnológicas más importantes o de las más importantes del Estado han puesto cursos y recursos de formación gratuita para los ocupados y desempleados. Están tanto en la página web de Fundae como en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal. Esto supone, han tenido unos accesos de 1.700.000 personas y ha supuesto un punto de encuentro para la formación en transformación digital. El acceso es gratis, es acceso universal y es durante todas las horas del día, todos los días, todo el año. Es muy importante, como os digo, la parte de... Podemos pasar a la siguiente y a la siguiente, a la otra, siguiente. A la siguiente, por favor. Como veis, estas son... A la anterior. Estas son ahí está, pero me vale. Estas son las compañías con las que tenemos actualmente convenio firmado y es muy importante el trabajo que vamos a realizar con ellos. Ahora mismo estamos trabajando junto con el Servicio Público de Empleo Estatal en potenciar la colaboración público-público. En este espacio de Digitalízate va a estar Correos, va a estar ICEX, va a estar Instituto de la Mujer, es decir, toda la parte pública, todo el que pueda aportar conocimiento va a estar en este espacio. Sobre digitalización, es muy importante que, como os comentaba, que tengamos en cuenta cuál es el proceso transversal y sectorial. Y me explico. Por ejemplo, el otro día que estuvimos con Huawei, que va a implementar, va a ser uno de los agentes implementadores del 5G y con el que estamos llevando a cabo proyectos de formación, las posibilidades del 5G todavía no se desconocen, es decir, la tecnología está ahí, pero las posibilidades se abre todo el 21, todo el 22 y años siguientes para ver qué posibilidades de generar valor tiene esta tecnología y esto va a tener como traslación la generación de empleo. Para esto necesitamos tener
población formada, pero se planteaba que no teníamos ni los formadores suficientes para el 5G. Con el Servicio Público de Empleo y una comunidad autónoma se montaron los cursos de formador de formadores en 5G y, bueno, ahí hay una posibilidad de negocio. Lo mismo pasa con cloud, lo mismo pasa con... Es decir, hay una serie de tecnologías que van a ser absolutamente disruptivas, que no sabemos la profundidad, el deep de posibilidad de generación de negocio y que necesitamos estar atentos para formar tanto los profesores como formar los. Luego hay un tema también muy importante, que es la parte de fondos UE, que tanto SEPE como nosotros hemos solicitado fondos para potenciar la formación en plataformas públicas y todo esto. Luego hay una parte muy, muy importante que es los actores de la formación, y aquí a EDIPE yo creo que ha estado acertada en el sentido de que ahora mismo con la ley 30/2015, no es adecuado la estructura formativa que tenemos. Tenemos centros y entidades de formación, pero tenemos que ver cómo las universidades, las escuelas de negocio y sobre todo la gran empresa, cómo se involucran en el proceso formativo. Pero hay que organizar el trabajo de estos actores, porque claro, nos comentaba la responsable de formación de la Universidad Complutense, cuando vosotros pedís la licencia de apertura, que os traemos las bulas cisnerianas, en fin, tenemos que adecuar la legislación y el funcionamiento de todos los actores que puedan aportar algo en el proceso formativo y en la formación de empresa. La gran empresa, por supuesto, tiene que ser tractora de la formación, de su sector y de su territorio. Es decir, todas esas instalaciones, todo ese conocimiento, todo ese despliegue tiene que valer para su entorno social por responsabilidad social corporativa y asimismo incluir a la universidad y a las escuelas de negocio. Por último, la parte de procesos también debe ser revisada. Como hemos visto, la detección de necesidades de formación es fundamental para un mundo cambiante, para un mundo en el que tenemos que saber en qué hay que formar a nuestra población activa. Hay otras realidades, la realidad virtual, la realidad aumentada y, por ejemplo, la realidad de formación en puesto, es decir, formar al trabajador y al autónomo y a la pyme en su puesto de trabajo como resultado. Yo creo que se abre un periodo, y con esto concluyo, un periodo muy, muy esperanzador, un periodo de mucho trabajo, de mucho movimiento, de mucha flexibilidad y sobre todo de estar abiertos a las nuevas tecnologías y a lo que ellas nos pueden ofrecer. Con esto concluyo mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Desde luego has lanzado aquí un montón de datos muy interesantes que yo creo que generan luego bastantes preguntas a través del chat. Yo me quedo simplemente por resaltar un par de datos o tres, ¿no? Y es que entre el 2020 y 2021 con estos fondos se va a poder dar formación a más de 1,5 millones de ocupados. También es un dato que me llama la atención y que parece preocupante, ¿no? De quien más se forma es quien más formación tiene. Curioso. Y luego, como resaltar el proyecto este, que me parece muy interesante, de digitalización con las 23 empresas que ponen recursos gratuitos en colaboración con vosotros para alcanzar a toda la ciudadanía. Esto sí que me parece que es RSC real, no propagandística. Esto es una cosa que me parece muy, muy, muy importante. Así que muchas gracias de nuevo, Antonio. Y voy a dar paso ya a nuestro siguiente ponente, que es don Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Gerardo ha tenido una larga trayectoria profesional ligado al mundo del empleo y la formación desde el año 1992, nada menos, ocupando pues muchas responsabilidades desde nivel técnico a nivel de coordinación y decisión. Sin más, Gerardo, te cedo ya la palabra y no sin antes agradecerte muy especialmente el esfuerzo de estar hoy aquí, porque yo creo que todos somos conscientes que en la actual situación el SEPE pues, está muy impactado por todos los procesos que son de vuestra competencia ligados a toda la crisis del COVID-19,
pues ERTES, etcétera, etcétera. Entonces, mil gracias, Gerardo, y adelante, tienes la palabra. Sí, Gerardo, no te oímos, no sé si... Sí, Ahora, creo que había un problema con el sonido. se te oye ahora. Decía, Perfecto. ¿perdón, se oye? Sí, 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 perfecto, sí. Gerardo, adelante. Muy bien, pues buenos días, decíamos, gracias a EDIPE por habernos invitado a participar, y en la línea de lo que comentabas, efectivamente estamos ya un poco cansados de hitos históricos a los que tenemos que ir respondiendo, ¿no? El año pasado fue la pandemia, en la que seguimos desgraciadamente, y ya en estos últimos días pues estamos también con este nevazo más grande, ¿no? El más grande que ha ocurrido en las últimas décadas, que también incide en todo lo que tiene que ver en el trabajo diario, ¿no? Bueno, estamos en un momento importante para hablar de todos los temas relacionados con empleo y formación, en el caso concreto de la formación programada, porque estamos inmersos precisamente en la reforma de las políticas activas de empleo, y la política activa de empleo más importante que tenemos en este país, indudablemente, en la formación. Y también, desde luego, la formación programada. La formación programada, que se tiene que convertir definitivamente en la parte central, la parte más importante de la formación para el empleo, ¿no? Una vez que esa parte de certificados de profesionalidad ha pasado a competencia del Ministerio de Educación, con las oportunidades que eso va a llevar consigo también, la parte de la formación ligada al mundo laboral, la parte de la formación programada, se ha de convertir de forma definitiva en la parte central de la formación profesional. Estamos, al fin y al cabo, respondiendo a un imperativo constitucional. Sabemos que el artículo 40 es la que establece la obligación de los poderes públicos de formar, y desde luego también una obligación legal del propio artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores. En línea con lo que comentaba Antonio de Luis, el gerente de Fundae, como comentábamos en este momento, y Pilar Varela, que también nos acompaña, está participando como es normal, como directora general del Servicio Público de Empleo asturiano, en la nueva estrategia española de activación para el empleo 21-24, que no va a ser una estrategia más, sino que va a ser el documento que va a plantear una reforma sustancial, estructural, disruptiva de las políticas activas de empleo en este país, incluida la formación para el empleo. Una reforma de las políticas activas de empleo que va a descansar fundamentalmente en la idea del acompañamiento personalizado a lo largo de toda la vida laboral, tanto para las personas trabajadoras como para las propias empresas. Y más en este país, referido a las empresas, a ese acompañamiento a empresas, a esa necesidad de acompañar a las empresas, en el que hay tantas empresas pequeñas que necesitan una atención especial. Bueno, pues ese acompañamiento personalizado por personal orientador suficientemente cualificado y puesto al día para que vaya siendo capaz de comunicar tanto a las personas en desempleo u ocupadas y a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas, cuál es la información que precisan para irse adaptando a los cambios estructurales, a los cambios tecnológicos que estamos teniendo en esta cuarta revolución industrial, que además con la COVID que estamos padeciendo en este último año, lo que sí que ha provocado ya es que algunos de los cambios que pensábamos que iban a ser rápidos, pero que pensábamos que se iban a dar en algunos años, en solo unos meses ya los hemos tenido, ¿no? En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, definitivamente con el comercio electrónico, por poner un ejemplo muy práctico, ¿no? O la necesidad absoluta de adaptar las competencias digitales a la inmensa mayoría de las personas para que se puedan subir al carro de la digitalización. Los objetivos de la formación programada, indudablemente, tiene que ver con todo lo que es la capacitación y mejora de la empleabilidad, con la aceleración, tiene que colaborar en la aceleración de la transformación tecnológica también, muy importante en la cobertura de las necesidades de las empresas. Seguimos teniendo empresas que nos siguen diciendo que, a pesar del desempleo que tenemos, que efectivamente además nos ha aumentado, como bien conocéis, en este último año, siguen teniendo problemas para cubrir perfiles profesionales. Eso no puede ocurrir. Con la formación programada también tiene que actuar en esa línea para cubrir los perfiles profesionales
que una empresa en un momento dado puede necesitar, desde luego. Todo lo que tiene que ver con la adaptación de esos cambios productivos. Desde luego, lo ha comentado Antonio, todo lo que tiene que ver con la lucha también contra las brechas, ¿no? Estamos en un momento en el que también la pandemia le ha dado otra patada hacia adelante a la desigualdad. Somos más desiguales que hace un año, se han aumentado las brechas y siguen siendo perjudicados los mismos, las mujeres, las personas con menos cualificación, los jóvenes. Bueno, pues la formación programada y en general la formación para el empleo también tiene que poner de su parte para disminuir estas brechas, ¿no? Y que terminamos igualándonos lo más posible, ¿eh? Desde luego, respecto a los centros de formación, muy importante la labor. Necesitamos un sector de formación, un sector de negocio de la formación para el empleo potente, consolidado, riguroso, ¿no? Sois los proveedores de formación, sois los que creáis contenidos, los planes formativos que necesitamos cada vez más actualizados. No olvidemos que al final, si una empresa tiene una necesidad formativa, quien le da forma al final, con la ayuda de la propia empresa, son las empresas especializadas de formación, que sois los que tenéis los medios y el conocimiento adecuado para llevar a cabo ese plan. Ser especialmente dinamizadores también de todo lo que tiene que ver con el sector productivo y esa unión con la detección de necesidades, como tanto ha resaltado también Antonio de Luis, y desde luego trabajar mucho en lo que es la anticipación de las necesidades formativas, indudablemente. Respecto al modelo al que tenemos que ir y que reformaremos a lo largo de este mismo año 21, de la mano de la aprobación de esa estrategia, de ese documento marco que os hemos comentado, que va también en la línea de las inversiones potentes que vamos a tener en políticas activas de empleo, y que también ha comentado Antonio, de la mano del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Van a ser más de 2.000 millones de euros los que en 3 años, de aquí al 2023, vamos a tener que invertir en políticas activas de empleo, y una parte importante de esos fondos son para formación, más allá de las competencias digitales, donde hay una parte importante de ellos, desde luego para todo el sector productivo. Pues como decíamos, en ese modelo que tenemos que transformar y definir durante este año en lo que es la formación programada, nos tenemos que avanzar en un modelo que sea capaz de ir identificando las necesidades formativas constantemente. Vuelvo a hacer alusión a ese informe que ha hecho Antonio de Luis del Observatorio de las necesidades formativas que publica todos los años. Ese mismo observatorio, este mismo informe, nos dice que, por ejemplo, más allá de establecer cuáles son las especialidades formativas y las ocupaciones de futuro que el mercado laboral va precisando, nos dice que hay 1,5 millones de personas que en los próximos 4 años se van a jubilar en este país. Es decir, que de cada 4 puestos que se van a crear en este país en los próximos 4 años, 3 son por sustitución. Esto es una oportunidad, esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque ese 1,5 millones de personas es que las conocemos prácticamente hasta con nombres y apellidos y carnets de identidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde luego, ser capaces de anticiparnos a las competencias profesionales que se van a necesitar para desempeñar en esos puestos de trabajo que actualmente están desempeñando estas personas, que, como digo, en estos 4 años van a pasar a la jubilación, para que las personas que les tengan que sustituir ya lleven en la mochila las competencias profesionales que el modelo productivo necesite. Pero, como digo, y eso en la formación programada tiene una especial importancia, ¿no? La acción que puede hacer, porque en las empresas lo que deberían hacer precisamente es, a partir de la nómina, ¿no? Del listado de sus trabajadores y las edades que tienen, pues ir pensando en cómo los tienen que sustituir, en cómo tienen que hacer las competencias profesionales para sustituir, para formar a las personas que tengan que sustituir a estas personas que se vayan a jubilar. Y ahí tenemos una oportunidad también, en este caso, para los propios pues empresas, centros de formación que os dedicáis a este negocio. Desde luego, en el mismo modelo tenemos que hablar del cumplimiento de objetivos ligado a resultados que sean realmente los que queremos y que sean revisables, que sean evaluables. En
En la nueva estrategia estamos trabajando especialmente en la elaboración de esos indicadores que nos vayan diciendo día a día si lo que estamos haciendo se está haciendo bien y en qué estamos fallando para que se pueda, con la mayor prontitud posible, rectificar y que al final sepamos lo que hemos hecho y la evaluación para próximos proyectos nos sirva también para que todo sea mejor. Desde luego, hay que trabajar especialmente en la estabilidad de los formadores, de los centros de formación. Cuanto mayor estabilidad en general en cualquier empresa, la productividad es mayor, la competitividad es mejor, es más sana y desde luego también en el sector de la formación. Y hay que trabajar desde luego en el tema de la selección del alumnado. Tenemos que ser capaces de establecer protocolos de selección en colaboración con los servicios públicos de empleo para que el alumnado que llegue a los cursos sea realmente el que lo necesita, capturar a esas personas que tienen menos cualificación, lo decía Antonio y lo ha resaltado también en la presentación, que precisamente se vayan formando los que más formación tienen. Bueno, está bien, pero siempre que no dejemos detrás a las personas que no tienen formación y que seguramente lo que les falta es ese asesoramiento primero, esa recuperación primera para que se incorporen al mundo de la formación. Bueno, pues yo quería simplemente acabar con esto. Estamos en un momento de, más allá de los problemas que tenemos de salud importante, sanitarios importantes y que esperemos que en los próximos meses se vaya solventando fundamentalmente con la extensión de la vacunación, pero en ese mismo informe que hemos hablado del propio observatorio hay descritos los sectores que ya incluso durante la COVID les ha estado yendo mejor, todo lo que tiene que ver con el Internet, con la logística, con el transporte de mercancías, por supuesto todo lo que tiene que ver con la digitalización, la apuesta importante que hay por la sostenibilidad, incluso por los propios fondos que nos vienen por parte de la Comisión Europea, y luego todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de nuestra población, ¿no? Cada vez en el sector sanitario y de dependencia, todas las oportunidades de empleo, sanitario, farmacéutico, servicios sociales, va a ser una oportunidad inicialmente de formación, de adquisición de competencias y, desde luego, de incorporación e inserción laboral a posteriori. Y con esto creo que más o menos me ciño al tiempo que creo que me habéis dado y estoy abierto a preguntas que se puedan hacer con posterioridad. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Efectivamente, como un reloj, te has ajustado. Bueno, pues como en el caso anterior, ¿no? Un montón de información hiper interesante. Y yo me quedaría quizás en destacar el modelo ese sobre el que hablas, que viene, que yo creo que es precisamente lo que estamos demandando desde hace muchos años las empresas, ¿no? Y más teniendo en cuenta el dato que das de que 3 de cada 4 nuevos puestos van a ser por sustitución de gente que se va a jubilar, pues yo creo que el modelo tiene que estar muy, muy engrasado y bien imbricado entre las necesidades de la gente, las necesidades empresariales, ¿no? Hablas de una cosa que me parece muy interesante, que es la selección del alumnado. Me parece hiper interesante, porque muchas veces vemos en las empresas que nos llega gente que en realidad no tiene interés o su interés va por otro lado. Y claro, cada uno de estos que ocupa un puesto en una empresa es a uno que deja fuera que sí tiene interés. Entonces, quizás hay que tener en cuenta en esta selección tanto los aspectos de formación técnica del alumnado como en lo que a veces no se tiene en cuenta que para las empresas cada vez es más importante, que son esas soft skills, ¿no? La capacidad de compromiso, incluso de sacrificio. Entonces esas cosas también yo creo que es muy interesante si vamos hacia eso. Pues nada, Gerardo, mil gracias. Pasamos ya al último ponente de esta primera parte del seminario, que es doña Pilar Varela Díaz, directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Bueno, de Pilar podemos hablar mucho aquí en Asturias, pero bueno, voy a hacer una breve reseña para que nos situemos todos, ¿no? Pilar es una persona muy comprometida con el empleo y las oportunidades de las personas en su transición a la vida activa y a su incorporación social. Pilar es pedagoga de formación y su trayectoria profesional estuvo siempre ligada y vinculada a los jóvenes y a ayudarlos a encontrar un empleo, ¿no? Pues en este sentido, pues programó formación para el empleo, impulsó alternativas de autoempleo, experimentando pues con gente con vocación emprendedora. También tuvo su etapa de responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Avilés, donde llegó a ser alcaldesa, y también fue consejera de Servicios y Derechos Sociales en el Gobierno del Principado de Asturias.
Desde septiembre de 2019 pues ocupa el cargo de directora gerente del SPEPA y yo creo que puedo decir que en estos momentos ese cargo no me parece que sea precisamente un caramelo. Porque bueno, hay que tener, yo creo que en estos tiempos, pues ilusión, ser una persona que trabaja en esto por vocación y tener una alta vocación de servicio público. Entonces, sin más, Pilar, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario y poder de nuevo pues compartir con Antonio de Luis y con Gerardo, que somos colaboradores permanentes en esta tarea de la que estamos hablando y que, bueno, escucharnos a nosotros mismos y saber que eso puede ser de interés para un conjunto de personas, yo creo que es pues de un altísimo interés. Yo pienso que el problema es que hablamos mucho y que somos tres personas que probablemente con la intervención de Antonio ya hubiese dado para que después fuese la mesa de las empresas y de las preguntas. Yo simplemente, yo me resisto a decir ya esto de en tiempos del coronavirus. Desde luego lo que tenemos que intentar y deseamos todos es que estos tiempos sean los más cortos posibles y no dar por sentado que se van a quedar entre nosotros mucho tiempo, porque desde luego la perspectiva por ahí sería muy, muy negativa, ¿no? Lo que sí es cierto es que el enfrentarnos a esta pandemia, como se ha dicho, lo que nos ha llevado es a acelerar procesos que probablemente iban a llegar, pero que de esta manera se aceleraron. Yo estoy pensando en el tema del teletrabajo, lo que eso significa para la organización de las empresas y qué ha significado para la organización de un sistema público como el sistema público de empleo, en este caso en Asturias, que también tuvo su complejidad, cómo seguir atendiendo a las personas con otros instrumentos, con las oficinas cerradas en el tiempo del estado de alarma y cómo hemos sido capaces de seguir prestando el servicio. Y porque hemos requerido utilizar de forma intensiva unos instrumentos formativos que estaban ahí, como es el tema de la teleformación, de las aulas virtuales, pero que se han utilizado de una forma mucho más intensiva y ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones esas deficiencias en nuestra formación en digitalización en todos los sectores. Por eso, por ejemplo, en los presupuestos aprobados ahora en el Gobierno de Asturias hay un plan específico de digitalización para el comercio, para el pequeño comercio, porque esa es una de las necesidades que se ha visto. Con lo cual, yo, bueno, y de digitalización, ha hablado Antonio de Luis de todo este proyecto, porque yo pienso que es una necesidad para toda la sociedad, para todos los trabajadores y para las empresas. Nosotros, como Servicio Público de Empleo en Asturias, no organizamos o no somos los responsables de la formación programada por las empresas, pero sí hacemos convocatorias de formación para personas ocupadas anualmente. Y esas convocatorias, os puedo decir que en los últimos años han ido creciendo paulatinamente. Si hablamos de presupuesto, pues en el año 18 eran 4,5 millones de euros, en el 19 5,2, en el 20 6,8 y ahora hemos aprobado recientemente, el día 30 de diciembre, una nueva convocatoria para el próximo año de 7,5 millones de euros. Quiere decirse que es algo que tiene más recursos y que tenemos que ser capaces de aprovecharlo bien. Nosotros hacemos una convocatoria pública y se presentan de forma agrupada las entidades para desarrollar esa formación. Es un conjunto de cursos y actividades formativas que os puedo decir que la gran mayoría de destinatarios son trabajadores por cuenta ajena, un 63%, un 5% son personas autónomas. Yo creo que tiene que ver con lo que decía Antonio, que todo este grupo de los autónomos de la economía social debería de tener mayor presencia en la formación, tiene la que tiene, y también los cursos pueden participar personas en situación de desempleo. Es más, nos interesa muchísimo y son ahora ya prioritarios todos los trabajadores en situación de ERTE, aprovechar este tiempo para realmente capacitarse y cualificarse de una forma más importante. Bueno, la mayoría de las acciones, cada vez más el peso de estas
nuevos métodos, como es la teleformación y como es la utilización de aulas virtuales. Yo pienso que eso es una tendencia que ya está ahí para quedarse. Respecto a las especialidades formativas, la administración y gestión es muy potente, también el comercio, también los servicios de atención a las personas, lo digo porque después participa una persona que representa una residencia. Yo creo que todo el ámbito del cuidado de las personas va a requerir formación y adaptación de las personas que ya están formadas y que ya están trabajando, la fabricación mecánica, la informática, el transporte, bueno, en general son estas las actividades de formación. Yo creo que otro papel muy importante que tenemos el Servicio Público de Empleo al servicio de las empresas y de la formación de los trabajadores, que es su valor fundamental para cualquier empresa, es todo el trabajo del Observatorio de las Ocupaciones. Nosotros hacemos estudios sectoriales, lo venimos haciendo desde hace varios años, donde analizamos sector por sector y vemos cuáles son las necesidades formativas. Lo hemos hecho el sector industrial, la incorporación de las nuevas tecnologías al sector industrial, la industria 4.0, lo hemos hecho en el sector audiovisual, en el sector transportes, construcción, bueno, es decir, hay un amplio camino ahí de seguir profundizando para acercar bien esas necesidades. Y yo quería hablar de una cuestión que me parece que es de un altísimo interés, que es una modalidad de la formación con compromiso de contratación, porque yo creo que ahí es donde las empresas pueden perfilar muy bien qué es lo que necesitan y programar su propia formación siempre y cuando haya un compromiso de contratar a esas personas. Normalmente se hace por espacios de colaboración entre entidades de formación y empresas, y os podría decir que en Asturias tenemos una convocatoria abierta permanentemente al año de unos 800.000 euros y que no se cubre. Quiere decir que hay posibilidad de hacer más en ese campo. Y lo único que quería decir, para acabar ya y dar paso a la siguiente parte de la jornada, es la importancia que tiene que estas políticas, la de formación, que como bien decía Gerardo, es una política fundamental, activa de empleo, sean políticas acordadas. Yo creo que lo importante, y en el caso de Asturias así lo es, que en el ámbito de la concertación social, es decir, el acuerdo entre el gobierno, los empresarios y los agentes, los sindicatos representativos de los trabajadores, en este caso UGT y comisiones obreras, este gran acuerdo de concertación le dedica un capítulo específico a todo lo que tiene que ver con el empleo, con la adaptación de la formación al empleo, y yo creo que eso nos da muchísimo respaldo a todos los que trabajamos en este ámbito, tanto la formación reglada como la formación para el empleo, para atinar bien en nuestra respuesta a esta situación, que es adecuar bien necesidades y personas, tal como se decía. Creo que otro ámbito muy importante en el que debemos de avanzar es en el de la acreditación de competencias vía experiencia laboral. Creo que hay muchas personas que no tienen un reconocimiento a nivel de un título, de un certificado de aquella experiencia de trabajo que tienen, y en ese sentido también el incremento de personas a acreditar y el procedimiento de acreditación va a tener un impulso muy importante en este año 2021. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu aportación. Bueno, has lanzado también un montón de información súper interesante desde mi punto de vista. Y por quedarme solo con una, hablabas casi al final de la formación con compromiso de contratación. Nosotros, y hablo un poco de la empresa en la que trabajo, la usamos bastantes veces. Es una muy buena vía de entrada al mercado laboral. Nosotros usamos mucho eso, igual que las becas con la Universidad de Oviedo. Pero en especial la formación esta con compromiso de contratación me recuerda un poco a las antiguas escuelas de aprendices, que eran buenísimas. Y yo creo que es una vía a potenciar, y para que tomen nota todas las administraciones que tengan en su mano potenciar este tipo de herramienta. Me parece muy potente y muy interesante. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues vamos a pasar ya a la segunda parte del seminario, que es la mesa de debate, en la que si en la primera parte tuvimos a 3 ponentes de excepción, pues esta no es menos, la verdad. Tenemos a 3 personas que representan a 3 de los sectores más importantes de la economía, y voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos para luego empezar ya un poco con el debate. Del mismo modo,
Yo les voy a lanzar unas preguntas a los 3 miembros de la mesa. Invito también a los 3 ponentes anteriores a que libremente participen en el debate, porque yo creo que va a enriquecer mucho el mismo, ¿vale? Pues bueno, tenemos con nosotros en primer lugar a Juan Antonio Esteban Bernardo, director de Recursos Humanos del Grupo ALSA. Juan Antonio es licenciado en Psicología, MBA y Máster en Diseño de Recursos Humanos, coach ejecutivo, coautor de los libros Relatos Humanos y Retratos Humanos, así como profesor de Recursos Humanos en diferentes escuelas de negocio. Tenemos también con nosotros a Tomás Santos Varela, director de Recursos Humanos de Criben Carty Restur. Tomás es licenciado en Derecho, en Económicas, en Psicología y en Relaciones Laborales, así como cursó diferentes másteres en Recursos Humanos, Calidad, Formación Docente y es miembro de la Junta Directiva de DIP Asturias, es compañero mío en la Junta, y así como profesor en diversos másteres. Yo creo que además Tomás, desde su posición en una empresa dominante en su sector en Asturias, nos puede aportar la visión que siempre están haciendo en Tierrastur, ¿no? De poner en valor la profesión y además están continuamente innovando. Y luego también, por último, tenemos con nosotros a Raquel Villaposada, que es licenciada en Psicología, MBA y Máster Executive en Recursos Humanos. Raquel tiene también una dilatada trayectoria profesional, pues durante 10 años fue directora de Personas y Transformación en Transinsa, Ambulancias de Asturias, así como también en una época directora gerente de Recursos Humanos en la zona norte de Mercadona, y actualmente, como hacía antes alusión Pilar, es la directora de la residencia Spa del Montepío de la Minería en Celechosa, desde agosto del año pasado. Obviamente vuelvo a decir que a toda su experiencia anterior, desde marzo del año pasado, yo creo que es una experiencia brutal, marcada por toda la gestión de la pandemia que tuvo que hacer primero en Transinsa, es decir, Transinsa, ambulancias, con eso ya no tengo más que decir, y ahora en la residencia, ¿no? Y la verdad que visto desde fuera, Raquel, da la sensación de que te da o que te apetece mucho complicarte la vida. El miedo es lo de ella, el miedo. Viendo dónde te metes. Bueno, sin más, vamos a empezar a divertirnos ya, vamos a decirlo así, con los miembros de la mesa, ¿vale? Y yo, en principio, les lanzaría esta pregunta a Juan Antonio y a Raquel, por ejemplo, ¿no? Juan Antonio, por ejemplo, desde la visión de los recursos humanos, ¿qué necesidades de formación en términos de metodología y contenidos estáis detectando, en concreto en tu caso en ALSA, durante la pandemia? Y una vez que esto finalice, como decía Pilar, que esperemos que sea más pronto que tarde, ¿cómo creéis que se volverá a la normalidad con las metodologías, los contenidos? ¿Serán aplicables lo que estamos haciendo ahora? ¿Habremos evolucionado? ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno, pues casi buenas tardes a todos ya y gracias por la invitación. Yo os hablo desde Madrid, confinado no por salud, sino por meteorología, ¿no? Estoy absolutamente rodeado todavía de 20 centímetros de nieve, no puedo salir de casa, en fin, una cosa como muy del siglo XIX. Pero bueno, pues gracias a la tecnología precisamente encantado de estar aquí. Voy a empezar por el final. Yo creo que no va a ser nada... o muy pocas cosas van a haber parecidas a lo que conocíamos antes de la pandemia. Fijaros lo que ha pasado, nos hemos acostumbrado a trabajar, salvo en actividades necesariamente presenciales, muy a distancia. Yo creo que hemos trabajado bien colectivamente también. Se ha generado una cierta problemática de un potencial desarraigo a la empresa, pero ha funcionado bien, ¿no? Razonablemente. Y entonces esto nos indica que cuando dentro de unos meses entremos en una normalidad, yo no quiero llamarlo normalidad, porque va a ser algo completamente distinto, pues nos vamos a encontrar con un modelo de empresa y un modelo de organización completamente diferente y nos vamos a encontrar con modelos de negocio completamente diferentes donde nuestros productos y de servicios van a ser muy diferentes, la manera en la que nos vamos a relacionar con los clientes van a ser muy distintos también, en fin, algo completamente distinto. Y eso pues nos lleva
necesariamente a que tengamos que replantearnos la formación pues casi de arriba abajo. Me parece que era Gerardo el que hablaba antes de una cierta dualidad. A mí siempre que me toca hablar en estos foros, llamo a todos los asistentes a que se lean un informe muy bueno del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, el futuro del trabajo, donde ya advierte que esto que estaba comentando Gerardo se veía venir, ha pasado y que además cuanto más días pasen, más se va a producir, ¿no? Esa polarización, esa diferencia entre distintos tipos de trabajo y la transformación de los puestos. Y este informe dice que las empresas no están siendo suficientemente ágiles para poder aportar toda la formación necesaria que se va a necesitar en el futuro. Entonces, hay que ver qué es lo que no funciona de los modelos anteriores para ir a un nuevo modelo. Entonces, yo creo que vamos a un mundo en el que, en el término de metodología y de contenido, básicamente hay que darle un enorme peso a la zona tecnológica. Esto es, no estamos hablando solamente de formación online o formación a distancia. Yo creo que hay que pensar en modelos absolutamente distintos en los que el empleado o el desempleado tenga acceso a una formación de un amplísimo catálogo para que pueda formarse y diseñar sus propios contenidos, donde se utilicen sus propias tecnologías, el estar en casa, el teléfono, y por lo tanto eso indica que tiene que haber unos contenidos mucho más atractivos, flexibles, cortos, completamente distintos, ¿no? Para, como digo, que esta formación sea un proceso tan absolutamente continuo que nos familiaricemos y sea una transformación de nuestro modelo de relación con la empresa a través de un aprendizaje de larga distancia. Y luego, sobre las necesidades que estamos viendo, bueno, pues yo creo que nos vamos a ir encontrando, según vayan cambiando los modelos de negocio, nos vamos a ir encontrando casi de la noche a la mañana con contenidos y necesidades nuevos. Yo cada vez creo menos, la verdad, en los planes anuales de formación. Creo que es un trabajo ímprobo para después que el nivel de cumplimiento, dada la velocidad que llevamos y la cantidad de cosas imprevistas, pues se cumplan menos. Entonces vamos a tener que estar básicamente muy atentos a las necesidades que nos impone el negocio vinculados a cómo se está transformando nuestro modelo, donde lógicamente el e-commerce, la tecnología, nosotros en Alsa estamos también cada vez más convencidos de que vamos a un proceso de formación en base a realidad virtual, lo que antes hacíamos absolutamente presencial. Estamos hablando de transformaciones muy profundas. Y luego yo noto también una tendencia hacia problemáticas de salud, por ejemplo, a todos los niveles, y de relaciones, de gestión de las relaciones, de habilidades soft, con un nuevo modelo de liderazgo en el que vamos a tener que enseñar a nuestros managers a manejarse a distancia con la gente. Y no me refiero que no es que no vayamos a volver, sino que probablemente no vamos a ir a un modelo tradicional de contacto permanente, sino que va a haber una cierta necesidad de canalizar este modelo de liderazgo. Bueno, en líneas generales, como digo, estas son las ideas para hacer la palabra al resto de compañeros. Raquel, te toca. Vale. Sí. Raquel. Antes que nada, empezar. En el marco, efectivamente, yo he compartido este periodo de pandemia en dos empresas. Por una parte ha estado Ambulancias, con 470 trabajadores en primera línea, y de otro lado, pues desde agosto aquí en la residencia. Dos modelos de empresa que dan una importancia capital a lo que es la formación, afortunadamente, y con resultados muy buenos. Hasta el 31 de julio no habíamos tenido ningún contagio laboral por COVID, y en la residencia a día de hoy seguimos ahí. Preparando este panel ayer pensaba, digo, si esto fuera un videojuego, ¿no?, que todos pensamos y que sufrimos casi como una pesadilla, y me permiten dos herramientas, para poder combatir el COVID, me cojo dos. Una sería, por supuesto, el EPI, ¿no?, la mascarilla que todos necesitamos, es lo básico, y la otra herramienta sería sin duda la formación, porque han sido
sido la manera de elevar los medios mentales para poder lidiar todo esto. Evidentemente, sin la mascarilla no habríamos sobrevivido en ambulancias con contagios cero, aquí tampoco, y lo demás eran medios mentales y necesitamos la formación como un impulso. Efectivamente, en Transinsa, pues la formación empezó, recuerdo, a mediados de febrero, fue capital, como digo, para los resultados, y analizando un poco metodología y contenidos. Pues en la parte de metodología irrumpió en nuestra vida de una manera brutal ese formato blended de formación, una parte de formación online, de rápido acceso, la posibilidad de hacer llegar a todos los empleados de una manera muy rápida y en tiempo casi real, pues cualquier cambio de protocolo que se produjese. Nos permitió combatir esa situación que en algunos momentos hubo, pues de limitaciones de aforo y de prohibición de reuniones, ¿no? Aunque he de decir que en la parte presencial trabajamos hasta dando formación al aire libre, ¿vale? Es decir, por una parte, la formación online irrumpió brutalmente, en la parte de formación presencial necesitamos, en ambulancia, se ocurrió también aquí en la ambulancia, en la residencia, esa presencia en el territorio, es decir, la una sin la otra no nos había llevado a buen puerto y necesitamos un despliegue de formadores en aquel momento pues, por todo el territorio asturiano que hizo que impartiésemos en determinados momentos hasta formación al aire libre. Es decir, si no podíamos reunirnos en un local y bajo 4 paredes, pues la formación al aire libre, como llegamos a denominar en algún momento, formación en tiempos de guerra. Hay cosas que necesariamente tenían que impartirse de manera presencial, un cambio de EPI, un repaso de determinadas actuaciones, ¿no? En ambos casos, en las dos experiencias, la formación ha sido constante. Os decía que en ambulancias empezamos en torno a mediados de febrero, pero la formación ha sido constante. Más o menos tenemos actualizaciones cada 15 días. Ahí contamos con el centro de formación que es Educae para desplegar de arriba abajo pues, esa formación. Y en la residencia pasa exactamente igual. Os diría que en algunos momentos hasta casi formación diaria. Hay tantos cambios de protocolos en la parte sanitaria que se hace imprescindible que la formación sea muy, muy constante, ¿no? En el tema de los contenidos, lógicamente nos centramos en combatir el COVID pues, de una manera científica. Y esto sí es importante. La validez de las fuentes que se utilizaron. Gracias, pues contábamos con la directora general, Begoña Martínez Argüelles, fallecida en el mes de mayo por su cáncer, pues una epidemióloga de primer nivel, y esto fue fundamental también a la hora de estructurar los contenidos de la formación. Y luego, bueno, pues Educae, que tanto en la residencia como aquí también fue una de las entidades que los gestionó, pues evidentemente nutriéndose de los protocolos más actualizados y aprobados por el Ministerio, ¿no? Esta parte de los contenidos fue muy tediosa, ¿no? El estar al día y que fuera pues eso, la información más científica y más reciente posible, ¿no? Insisto que las entidades, y ha salido ya varias veces hoy, ¿no? Las entidades que impartan la formación tienen que ser muy especializadas, estar muy actualizadas. Ahí pues también contamos con los servicios de prevención, con plataformas online también de una gran validez, como fue el training. Y bueno, deciros también que en esta experiencia de utilizar la formación como una herramienta para combatir la pandemia, la formación se convirtió también en un soporte fundamental de la comunicación interna. Fluían, por supuesto, protocolos y bueno, pues todos los temas de seguridad que tuvieran que fluir, pero también la manera de comunicarnos con los empleados cambió radicalmente al estar permanentemente en contacto. Y en el caso de ambulancias en concreto, que en la residencia luego también pasó, que la dirección bajase al terreno para convertirse también incluso en formadores, hizo que la comunicación pues, fuera mucho más fluida, ¿no? Y esto fue un poco pues, la experiencia durante toda la pandemia, para combatir pues, ese enemigo invisible muchas veces, para combatir el miedo también. En la formación la utilizamos en gestión del miedo también. Y bueno, una vez que esto termine, que no sabemos cuándo terminará, pues seguramente pues, volveremos a los planes anuales de formación, pero de una manera radicalmente distinta, porque sí creo que, como cuando volvemos de un viaje, ya nunca seremos los mismos, y en el ámbito de la formación y los recursos humanos es seguro que todo esto nos ha transformado radicalmente y que ya pues nunca impartiremos o pensaremos la formación en la misma manera que hasta ahora, ¿no? Desde luego, cosas que nos llevamos, hemos ganado en agilidad, en adaptación a necesidades casi de manera inmediata y desde luego en esa adaptación a metodología y contenidos en tiempo récord. En definitiva, yo resumiría un poco echando la vista atrás a lo que ha sido la formación en todo este tiempo. Creo que
los gestores que nos ha tocado estar ahí de una manera u otra en temas de formación hemos hecho un máster en formación en crisis, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos llevamos sin duda pues a la vuelta a esa normalidad, una mayor agilidad, o algo parecido se repitiese, desde luego tendríamos muchas más herramientas de metodología, de contenido para dar una rápida respuesta, que en definitiva es un poco lo que nos ha tocado, ¿no? Muy bien, Raquel. Oye, Juan Antonio, Tomás, ¿qué papel creéis vosotros que va a tener en todo este nuevo entorno tan cambiante de incertidumbre la tecnología? También un poco en la línea de lo que ya se habló antes, ¿no? De invertir en nuevas tecnologías, formar a la gente. ¿Qué feedback nos podéis dar vosotros sobre esto? Dale, Tomás. Arranco yo. Mira, o sea, para nosotros fue brutal. O sea, éramos una empresa de servicios, nos dedicamos obviamente a vender servicios de hostelería, de restauración, y llegó la pandemia y nos obligó a cambiar el modelo de trabajo que teníamos. Nosotros éramos constantemente una formación presencial, asistencias de cursos, bueno, lo típico, ¿no? Y hemos tenido que digitalizarnos en cosa de ya, o sea, entre marzo y el mes de mayo hemos tenido que cambiar toda nuestra forma de trabajar. Antes lo comentaba Juan Antonio, reunirnos, hemos tenido una plataforma nueva que no tenemos experiencia en plataformas digitales, con la dificultad que tenemos nosotros de nuestro colectivo. Es decir, que alguien lo había comentado a lo largo de la presentación, las dificultades en los colectivos. Nosotros tenemos un colectivo que nuestro colectivo precisamente no abunda la gran formación, no soy gente especialmente formada y no soy gente especialmente que tenga competencias tecnológicas. O sea, nuestro reto en este año ha sido brutal, ¿no? Y nosotros hemos tenido que digitalizarnos y nuestro camino va por ahí. Es decir, cómo se comporta el cliente hoy en día, cómo somos capaces hoy en día de comunicarnos con él y cómo va a ser el futuro. Es decir, nosotros, toda esta pandemia, todo este año, nos hemos visto que nos ha cambiado el modelo de cliente que tenemos. El modelo de cliente que tenemos hoy en día en los centros, nuestro trabajador tiene que cambiar, lo decía Raquel antes, la formación tiene que ser súper ágil, súper rápida, los cambios son constantes. Es decir, necesitamos eso, ¿no? Y en nuestra relación ha pasado. Nosotros hemos tenido que, ahora mismo tenemos constantemente, nos vuelven a parar, nos vuelven a arrancar y estamos constantemente aprovechando a la gente que tenemos en ERTE para estar constantemente formando en contenidos y competencias nuevas que necesitamos. Es decir, y generar nuevos nichos de negocio. Nosotros, que era una empresa que no dedicamos a comida para llevar y hoy en día hemos generado un nicho de comida para llevar. Todo esto es lo que nos lleva hoy en día el cambio, ¿no?, para nosotros. Bueno, yo un poco en la misma línea también. Yo lo que creo es que el COVID lo que ha sido es un catalizador enorme, ¿no? Lo que ha servido es para unas tendencias que estaban por ahí, pues, se han puesto de manifiesto. Te pongo un ejemplo. Como digo, no está relacionado con el COVID, pero como estamos viendo nosotros, nuestro colectivo de conductores, hace pocos años, perdón, pues nos estábamos formando en cualquier fase del proceso por el modelo que os podéis imaginar todos. Llega el conductor, se sube a un autobús y se pone a desarrollar sus habilidades conduciendo, con un formador detrás, ¿vale? Y si acaso con los compañeros detrás, ¿vale? Pero los compañeros mirando. Nos metimos en el mundo de los simuladores fijos. Hace pocos meses empezamos con el mundo de los simuladores móviles y ahora nos hemos dado cuenta que la realidad virtual es el ponerte unos cascos y estar subido al autobús, está muy cercano, es extremadamente barato y nos vamos a encontrar en ese mundo. Entonces, esto es de tal magnitud, claro, ¿qué efectos tiene esto? Pues tremendos. Todos los que estamos en recursos humanos nos cambia absolutamente todos los procesos, desde el proceso de reclutamiento y de selección, donde, como en el caso de Tomás, nuestros colectivos, ahora los jóvenes, pues quizás no tanto, ¿no? Pero nuestro colectivo no está muy acostumbrado a manejarse en este entorno tecnológico. Desde el propio proceso de reclutamiento y selección tenemos que acostumbrar a los candidatos a moverse en un mundo completamente digital para que cuando llegue la formación se encuentre con que esto es algo absolutamente familiar para él. Entonces, como digo, la tecnología básicamente ayuda a generar el desarrollo de estas habilidades con un elemento fundamental, es con una ganancia enorme de productividad.
porque no es lo mismo tener a 5 personas con los cascos conduciendo, un conductor conduciendo y 4 conductores mirando detrás. Y ahora no nos vamos a permitir ninguna de las empresas estas mermas de productividad bajo ningún concepto. Entonces ahí está el papel fundamental de la tecnología. Y para el que tiene otro tipo de puestos, sean en empresas grandes o sean en empresas pequeñas, como hemos mencionado antes, la tecnología se convierte en, bueno, no sé si el aliado, el remedio, algo absolutamente inevitable. Nosotros estamos para nuestro personal de estructura yendo a un modelo Netflix de formación. Ya es que no pensamos en su PC, es que les damos el teléfono, es que queremos que vayan al teléfono. Y además, ¿para qué necesitamos que en 4 horas o 6 horas estén en un aula? Bueno, pues que se vean píldoras de 5 minutos cuando ellos puedan, que además la tecnología nos lo permite medir. Entonces es un elemento absolutamente imprescindible para el mundo que nos llega. Sí, y yo añadiría un poco lo que dice Juan, la capacidad que tenemos de adaptarnos a cada individuo, que es una cosa que es fundamental. Es decir, hoy en día nos ha permitido la adaptación a cada individuo que creo que es brutal. Es decir, podemos a cada persona adaptar su capacidad de adquirir conocimiento y que el conocimiento al final lo trazamos en un móvil. Nosotros nos pasa un poco como a él. Es decir, nosotros hoy en día a cada trabajador lo tenemos todo en un móvil. Es decir, no necesitamos que use un ordenador, lo pueda hacer en su tiempo libre y nos adaptamos a él, a esa capacidad de poder aprender. Digamos, ¿no? Claro. Y eso nos da fundamental. Nosotros, un poco lo que tú decías ahora de simulador, estamos trabajando en un simulador de atención al cliente, y creo que es una pasada, y hemos hecho pruebas con él. Y ojo, es que, claro, ganamos en tiempo, en capacidad, en productividad, obviamente en todo esto, ¿no? Motivación del que se forma, porque es que esa es otra. Porque creo que era Gerardo el que decía que lo difícil que era cubrir todos esos temas de formación. Claro, que la gente, no sé, la gente es muy exigente y entonces llegas desde la empresa, les das el curso de 8 horas escuchando a un tío y dice, pues oye, no, hay que motivarlos de otra manera. Sí. Bueno, está claro que estáis comentando cosas interesantes. Me quedo con lo del modelo Netflix de Juan Antonio y lo de atención al cliente de Tomás me parece una pasada. Ahora, lo que yo no veo es a la maquinita echándonos el culín de sidra. Bueno, pero para aprender sí, muy importante. Bueno, voy a ver si os meto ahora en un pequeño lío porque tengo aquí una pregunta que yo no sé si sabría responderla. Os la lanzo, por ejemplo, a Tomás y a Raquel. ¿Qué utilidades creéis vosotros que tendría o que tiene en el área de formación el Big Data? Raquel, le toca. Voy, venga. El gran mundo, además del Big Data, porque esto al final también pasa, el Big Data es enorme, o sea, es el mundo entero codificado y pasa por tener las plataformas adecuadas, yo creo, para poder detectar un poco qué información necesitamos, en este caso para la formación o si fuera para los recursos humanos, ¿no? Hablando de Big Data y formación, yo diferenciaría 3 partes del proceso de formación. En el primero estaría, pues, en qué nos puede ayudar el Big Data en el diseño de la formación, en ese pre, y ahí también ha salido en el día de hoy, ¿no? Pues hasta en la selección del alumnado se me ocurría, ¿no? Cuando lo comentaba, creo que era Pilar, la selección del alumnado, en analizar bien las necesidades, incluso empezar la formación ya antes, motivando, ¿no? A los participantes que vaya a ver y ajustar esas expectativas. Es decir, en esa parte pre del diseño, desde luego el Big Data nos aporta, pues eso, un mundo de posibilidades empíricas donde ir a tiro seguro, ¿no? En el desarrollo de la formación, pues creo que también Gerardo hablaba de ello, ¿no? Esas dificultades durante el proceso formativo o cuando surgen incidencias, el tener esa información online y poder ir superando esas situaciones es fantástico y es algo que también pues, nos pone al alcance de la mano teniendo la tecnología adecuada. Y desde luego en la parte ya después, una vez que ha transcurrido la formación, de poder valorar el ROI, de poder valorar ese retorno de la inversión, hombre, ahí es brutal lo que ya nos estaba ofreciendo de un tiempo a esta parte, pero cuanto más se desarrolle la tecnología en ese ámbito, más mejor, ¿no? Para detectar el nivel de satisfacción, el aprendizaje adquirido o la eficiencia que ha tenido la formación, el valor que genera, incluso el impacto económico y productivo que generan nuestras empresas, ¿no?
en definitiva, es decir, un mundo de posibilidades se nos abre ahí. Insisto, a veces también Big Data es tal cantidad de datos que lo importante es tener una buena plataforma que te permita canalizar las necesidades o parametrizar las necesidades concretas que tenemos las empresas, que necesitamos conocer. Porque a veces también en ese océano de datos nos perdemos. Yo creo que los que trabajamos en recursos humanos nos pasa en algún momento, y tener una buena herramienta que nos permita canalizar toda esa información que ya casi tenemos al alcance es una herramienta fantástica. Yo añadiría cosas que se dijeron, que a mí me interesaba mucho, no sé si lo dijo Gerardo, la idea del aprendizaje a lo largo de la vida. Él hablaba del aprendizaje a lo largo de la vida en las organizaciones y hablaba del aprendizaje a lo largo de la vida, que yo entiendo también del trabajador. Es decir, y el Big Data nos permite utilizar esa información para esto. Es decir, nos puede permitir conocer y proyectar también. Es decir, tenemos datos para hacer proyecciones. Muchas veces hasta hoy en día nos costaba, pero yo creo que la mayor funcionalidad es esa, ¿no? Utilizar esa canalización. Quiero decir, ya no solo sacar rendimiento, también mejoramos productividad, mejoramos otras cosas, pero cuando hablamos de personas, poder enfocar a esa idea, ¿no? De ese aprendizaje que tenemos organizaciones a lo largo de la vida, poder proyectarnos a qué necesitamos, ¿no? Porque claro, hoy se ha tocado todo por encima, ¿no? Has salido estadísticas, pero yo me estaba fijando, por ejemplo, España es un sector de agroalimentación, ¿no? Y creo que lo sacaba Antonio de Luis, y donde más se formaba no era precisamente el agroalimentario, y es un sector muy potente. El sector de atención a personas de tercera edad o el tercer pilar, es decir, tampoco era una de las cosas que más se formaba, y creo que dijo Pilar que se formaba, por su leí, administración y gestión, eran las zonas donde más dinero se invertía, ¿no? Donde más recursos se iba a invertir. Quiero decir, también el Big Data nos puede permitir todo este estudio de ocupaciones que te decía, poder hacerlo mucho mejor de lo que se hace, que yo creo que también es un hándicap que nos está haciendo realmente muchas veces del todo bien, ¿no? Estamos formando en la administración, pero nadie se da cuenta que otros sectores que realmente van a ser mucho más potentes, ¿no? Me parece, en mi opinión. Una herramienta muy potente, Tomás, también para algo que comentó Pilar y que yo creo que es un instrumento de futuro para Asturias también, que son la formación con compromiso de contratación. Sí. Que yo soy creyente en esto porque también lo he utilizado en algún momento, ¿no? Y efectivamente está en desuso. Asturias necesita que generemos empleo, sin embargo, está esa posibilidad ahí y la estamos infrautilizando. Tal vez con Big Data podemos atar los candidatos que están en el mercado con las necesidades que tienen las empresas, ponerlo en conjunto y lanzar más programas de este tipo. Bien podría ser, ¿no? Sí, y también yo creo que también sirve para los alumnos lo que hablábamos, ¿no? Es decir, también en el alumno, ¿no? En el alumno que pueda elegir, ¿no? Que sepamos la selección del alumno, también se puede hacer esa selección que yo creo que hoy en día no se hace realmente bien. También la impresión. Muy bien. Oye, Tomás, Juan Antonio, desde sectores como pueden ser el sector de hostelería o el turismo, al que está obviamente muy ligado el mundo del transporte, ¿qué consideráis que tiene la formación en estos sectores, que son sectores muy, muy, muy afectados, de los más afectados obviamente por todo el tema de la pandemia? Y que quizás a veces no somos conscientes, y yo estoy descubriendo, por ejemplo, algunas cosas ahora con lo que cuenta Tomás, ¿no? O lo que cuenta Juan Antonio, de los simuladores, etcétera, etcétera. En realidad son sectores que invierten mucho en formación. Pues sí, nosotros invertimos, por ejemplo, en ALSA 100.000 horas de formación al año, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la inmensa mayoría en seguridad por el tipo de actividad. Son los sectores que has mencionado, el mío y algunos otros más, son fundamentales para tirar de la economía del país. Entonces, si no tenemos gente cualificada, pero sobre todo gente adaptable, ¿no? Uno de los elementos de los efectos que produce la formación, el long life learning, que dice ahora, que comenta ahora Tomás, ¿no? Es que generas la dinámica de un aprendizaje continuo. Entonces, esto es absolutamente necesario cuando necesitas ser competitivo, cuando ahora vamos a competir pues con un montón de países en términos de turismo, ¿no? Y
necesitamos que una parte fundamental de la industria, que es el tipo de servicio y la capacidad de diseñar, generar, implantar modelos de negocio productivos y innovadores, que se hace a través de la persona, tengamos a gente muy cualificada para poder ir haciendo, ¿no? Entonces me parece que es absolutamente fundamental. Como digo, como país, es un país de servicios y solamente nos va a ir bien seguramente si somos capaces de dar los mejores servicios y por lo tanto ahí necesitamos, el servicio está intrínsecamente vinculado a la persona y ahora lo que necesitamos son personas con una enorme capacidad de aprendizaje y desaprendizaje para poder ir adaptándose a todas las circunstancias. Sí, yo opino, Más. yo opino como él, ¿eh? Yo tengo una opinión totalmente... Nosotros, uno de nuestros valores de organización siempre ha sido de adaptabilidad. Y creo que estamos donde estamos hoy en día básicamente por eso. Y si la pandemia o esta situación, es que pandemia es como ya un nombre muy feo. Esta situación nos ayuda, es un poco lo que te ha dicho, ¿no? Es la capacidad de poder constantemente reinventarse. Yo creo que también que tenemos que reinventarnos y hoy en día nos va a exigir mucho más todo, ¿no? Todo el sector en el que trabajamos los dos, al final que trabajamos con lo mismo, nos va a exigir mucho el tener un trabajador súper cualificado, ¿no? Y obviamente la formación para nosotros es básica. O sea, desde que nosotros editamos hoy en día, nosotros éramos una empresa que nos dimos cuenta que ya es una tontería, hace 5 años, necesitamos gente que habla 2 o 3 idiomas, porque tenemos ahora mismo, pues, en una situación normal, lo cual el año pasado, tenemos más o menos unos 100.000 clientes extranjeros. Y para nosotros eso es el 10% de nuestros clientes anuales. Entonces, son cosas que necesitamos constantemente adaptarse, gente que tenga esa capacidad de aprendizaje, creo que es para nosotros fundamental. Bueno, por ir cerrando ya la mesa, os voy a lanzar una última pregunta a los tres, a Raquel, a Juan y a Tomás, ¿vale? Porque tenemos que dejar unos 10 minutos para preguntas de los asistentes. La pregunta es esta. Si pudiéramos retroceder a febrero de 2020, con lo que hoy sabemos, ¿qué habríais cambiado respecto a la gestión de formación de los empleados en este último año? Y ligado a esto, pues, ¿qué hemos aprendido sobre la formación en tiempos de pandemia que nos llevemos al futuro de nuestra gestión? Venga, que empiece, por ejemplo, Raquel. Bueno, como decía antes, creo que hemos hecho un máster en formación en tiempos de crisis, ¿no? En recursos humanos tradicionalmente se estudia la comunicación en tiempos de crisis, pues ahora hay que incluir un apartado de formación en tiempos de crisis, con todo lo que ello implica, ¿no? Hemos descubierto, y eso nos lo llevamos ya al futuro, que tenemos una capacidad de adaptación no rápida, sino casi inmediata, y mucha más de la que podríamos imaginar. Luego ese músculo que hemos generado, pues ya nos lo llevamos al futuro. Desde luego reafirmamos la importancia de capital que tiene la formación como elemento, pues, transmisor y cohesionador de las personas en nuestras empresas para hacer frente a crisis como la que se ha producido. A futuro yo pienso que si la crisis actual que estamos librando, casi seguro es una crisis sanitaria, está durando mucho más de lo previsto, la que se nos avecina ya y la que tenemos ya encima en 2021 es la de la supervivencia, ¿no? Entonces, yo creo que hemos de enfocar un poco nuestros esfuerzos de formación ya a reconstruirnos. Nos toca reinventarnos, nos ha tocado reinventar a muchos negocios y a los trabajadores también. Así que cara a futuro, yo creo que las energías que hemos utilizado en combatir esta crisis sanitaria de la que ya estamos saliendo, hemos de enfocarla a futuro a cómo nos reinventamos. Bueno, creo que es importante también, tanto en el presente como en el futuro, pues contar con grandes centros de formación. Ha salido desde el principio, ¿no? Yo creo que ahí han reforzado su imagen y es muy importante. Y desde luego la digitalización. Bueno, la digitalización nos entró por la ventana, en el momento que COVID entró por la puerta, la digitalización por la ventana, y eso ya pues ha llegado para quedarse, estos formatos de formación blended, por una parte online y por otra parte presencial, han llegado ya para quedarse. Y una pequeña cosa también en relación de esto, y es en nuestros presupuestos de formación anuales destinábamos muy poca cosa a imprevistos. Y yo creo que esto ha de cambiar radicalmente, es decir, el espacio previsto en nuestros presupuestos de formación para imprevistos debe ser muchísimo más flexible. A la vista está lo que ha ocurrido, ¿no? Así que eso nos lo llevaremos para el futuro también, qué remedio nos queda. Yo, por decir una perspectiva diferente, yo
a lo mejor habría apostado por alguna habilidad, además de lo que ha dicho Raquel, alguna habilidad soft como la resiliencia, haber entrenado a la gente en este tipo de capacidades. Pero claro, no se puede adivinar el futuro, pero Sí. me hubiera gustado hablarle a la gente de cómo son este tipo de circunstancias y cómo puede uno manejarse mejor, cómo puede uno pues aguantar, pues, estar en ERTE, trabajar en tu casa en un entorno a lo mejor más incómodo, manejar este tipo de circunstancias, pues no hubiera ido mal para que la gente estuviera mucho más asentada y centrada. Sí, yo voy a decir un poco lo que dijo Juan y yo iba a decir que yo voy a invertir más dinero en gestionar emociones, que es una de las situaciones que más complejidad tenemos y tendremos, yo creo, hoy en día. Creo que es lo que hubiera gastado y es una de las cosas que yo he aprendido y que voy a dedicar mucho tiempo, mucha parte de mi presupuesto a hacer esto. Creo que es para nosotros fundamental y yo creo que es uno de los aprendizajes más yo creo que en uno de los libros de Juan lo decía humanizar, ¿no? La idea de humanización, la idea de humanizar mucho más. Yo creo que voy a gastar formación, las personas seamos más humanas. Es decir, no, esa es un poco la idea que tengo. Oye, gracias por la publicidad, Tomás. De nada, Bueno, gracias a los tres. Para ir cumpliendo tiempos, voy a plantear una pregunta, reflexión, reivindicación que me llega aquí por el chat. ¿Vale? Antes de nada, decir que Gerardo ha tenido que abandonarnos, pero nos dejó un mensaje diciendo que si hay alguna pregunta para él, se la traslademos y él la contesta a posteriori, ¿vale? Bueno, pues la pregunta que me hacen aquí viene desde el sector del transporte, precisamente, y lo que me dicen es que, voy a leer textualmente, están viniendo de Alemania a captar nuevos conductores de autobús en España. Las empresas españolas están demandando también nuevos conductores. Se han reducido las obtenciones de permisos de conducir de camiones y autocares en un 75% en los últimos 10 años. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil en Europa y menor porcentaje de representación femenina en la ocupación de conductora profesional. Determinadas empresas como Alsa, aquí representada, pues tiene sus propios centros de formación, pero están bastante afectados por trabas normativas que les impiden formar más y mejor. Por ejemplo, me pone aquí que un certificado de profesionalidad pues no se admiten a más de 2 docentes por módulo. Entonces, lo que nos pide esta persona es un contraste de los certificadores cuanto antes y una flexibilidad normativa lógica y coherente con cada especialidad normativa. No sé si Antonio, Pilar, nos podéis dar un poco vuestra visión sobre este tema y quizás también Juan Antonio como muy rápido, amigo. representante del transporte. O dejarlo a mí primero porque como me pilla y además eso que ha comentado lo sufro. A ver, esto es el paradigma de un sector desequilibrado en términos de empleo, ¿no? Un sector envejecido que nadie mira por generar vocaciones. Entonces, cuando empresas grandes como la nuestra lo impulsamos y otras pequeñas que también lo sufren, lo que se encuentran es con un elemento que no hemos hablado, pero con una rigidez y burocratización en todo el ciclo formativo absolutamente frustrante para la necesidad, la cobertura de las necesidades. La formación tiene que ser ágil, tiene que ser adaptada, no podemos estar revisando competencias de hace 20 años, tenemos que tener mucha más agilidad para revisarlas y el proceso formativo para desempleados y para empleados no puede estar sometido a las rigideces a las que está sometido ahora, porque entonces no vamos a ser competitivos. Ajá. No sé si Pilar o... Si me permites, Luis. Sí, yo pienso también que este tema de la rigidez y la falta de flexibilidad es uno de los problemas fundamentales. Yo creo que se es muy consciente por parte de los responsables ministeriales de toda esta cuestión. De hecho, sabéis que hay un nuevo reparto competencial sobre el tema de formación para el empleo
que todo aquello que va vinculado a certificados de profesionalidad y al catálogo va a depender, ya depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y desde luego yo, por las oportunidades que he tenido de intervenir con los responsables del Ministerio, una de sus tareas fundamentales es cómo organizar esta flexibilidad de la cuestión formativa. Igual que comentaba yo al final de mi intervención, el tema de modificar totalmente los procedimientos de acreditación de competencias vía experiencia laboral, que ya serán no sujetos a convocatorias anuales, sino a demanda de cada uno de los trabajadores, trabajadoras, pues yo pienso que para el tema de la formación, de la misma manera, es decir, la rigidez de las actuales normas, desde luego, hace que sea imposible el que cumplan su objetivo, y de hecho ya se ha creado grupos de trabajo para avanzar en cómo debería de ser estas certificaciones. Yo creo que este año 2021, lo digo sinceramente, creo que va a ser muy importante el debate interno y las decisiones que se tomen a este nivel, porque no es un problema de Asturias, ni muchísimo menos, es un problema de todo del país, ¿no? Y qué se quiere con la formación. Desde luego, lo que se dice por boca de la ministra y de sus responsables es que se quiere un sistema de formación profesional único, integrado. Es decir, no se quiere seguir hablando de formación profesional reglada, de formación para el empleo, de formación de personas ocupadas, sino que el concepto es la formación a lo largo de la vida, entrar y salir en función de las necesidades, microformaciones, y de eso habla la OCDE y de eso habla el Ministerio en este caso, de Educación y Formación Profesional, que aspira a tener desarrollo una nueva ley de formación profesional y que rompa realmente estas segmentaciones, ¿no? Bueno, yo creo que el reto es importante, la ambición también es mucha, es muy importante tenerlo claro, pero el tema de la flexibilidad sí yo lo veo, es decir, yo misma que estoy diciendo que creo que las empresas tienen que hacer formación con compromiso de contratación, cuando me he encontrado con las empresas, lo que me dicen sí, pero es que ponéis tales condiciones para la formación, para que sea certificable, que es imposible. Es decir, ni con el mayor experto en formación, yo por ejemplo estuve aquí reunida con la mesa de formación de la Fundación Laboral de la Construcción y me contaron la dificultad para organizar un curso específico de algo que se necesita, que son las personas que recomponen las laderas cuando las laderas caen por distintos motivos. Es decir, yo necesito eso, yo necesito contratar personas para esa tarea y sin embargo me hacéis hacer un periplo de formación para reconocérmelo que es prácticamente imposible. Es decir, personas abandonan y después no las tengo cuando las necesito, después aunque tenga disposición de contratar. Con lo cual, yo misma que he dicho que pienso que esa fórmula tiene que ser más utilizada, también soy consciente de que eso requiere una flexibilización de los procesos de formación. Es que, Pilar, yo tengo colegas en entidades financieras que es imposible que no pueden contratar, por ejemplo, perfiles informáticos y ya no están cogiendo titulados. Entonces, cuando la realidad de las empresas es tal, salta por los aires todos los esquemas y se lo lleva por delante. Entonces, sí, yo quería, no sé si se me oye, ¿se me escucha? Sí. Sí, bueno, ahí también quería hacer referencia un poco a lo que comentaba el director general del Servicio Público de Empleo Estatal en cuanto a la modificación de la estrategia de políticas activas de empleo. Aquí hay una clara desconexión entre el sistema productivo, la colocación, el sistema de provisión de puestos de trabajo y la formación. Y eso es una brecha que hay que tapar. Es decir, lo que no puede ser es que en un país con el paro que tenemos haya profesiones que no estén cubiertas. Y eso se va a dar mucho porque la tensión, lo que os comentaba en un principio, la detección de necesidades de formación, la tensión entre lo que se va a necesitar, técnicos de cloud, técnicos de 5G, técnicos de no sé qué, que no tenemos ni tan siquiera los profesores para ello, en este caso también. Pero esto se tiene que llevar al tema de los sectores. Por ejemplo, ahora mismo en construcción
Nadie que no esté cualificado en PIM va a tener ningún papel. Pero eso no solo afecta a la construcción, afecta a la contratación pública, porque, es decir, estamos en medio de un proceso de transformación que tenemos que repensar todos los papeles en cuanto a colocación y formación. Es muy importante. Muy bien, gracias, Antonio. Bueno, por ir cerrando, tenemos aquí otra pregunta que os lanzo. Esta persona lo que nos dice es que obviamente está muy de acuerdo en formar a las personas en la gestión de emociones, lo que hablamos antes de las soft skills, y nos lanza esta pregunta. Y es, si creemos de verdad que las direcciones de recursos humanos y direcciones generales de las empresas españolas creen en este tipo de formación. Voy yo. Bueno, arrancar. Yo creo que en mi caso sí. En mi caso, mi dirección general cree en ello fuertemente y el departamento que yo dirijo, obviamente, claro que sí. Yo creo que sí. A ver, yo no creo que no me cabe pensar que ningún empresario no quiera que formemos a la gente que necesitamos para trabajar. Es todo lo contrario, yo creo que sí. Es verdad que antes comentaba, no sé si Antonio, comentaba Gerardo, que el tejido empresarial que tenemos de micropyme y pyme o autónomo a veces condiciona mucho también esto que digo, ¿no? Pero yo creo que en empresas medianas y un poco mediana, un poco, sí, iba a decir mediana, yo creo que esto es una cosa que ya está en el ADN. Si me dices hace 10 años, a lo mejor no, pero hoy en día yo creo que sí. Yo tengo claramente la vocación. Y que tal vez la pandemia, Tomás, yo creo que todavía ha impulsado mucho más. Es decir, nuestra sociedad está ahora mismo con un problema de salud mental así colectiva importante. O sea, que yo creo que cobra más importancia todavía si cabe en estos momentos. Lo comentábamos antes, ¿no? La resiliencia, comentaba Juan Antonio. Es que está claro, o sea, nos lo ha dejado en evidencia la pandemia, que necesitamos trabajar todos esos aspectos para trabajar más y mejor, evidentemente, ¿no? Y cuando vienen los problemas luego de absentismo, pues por situaciones de accidente emocional, las he vivido en las empresas en el ámbito sanitario y tal, pues más de manifiesto, ¿no? O sea, que necesitamos, o sea, el cuidado del cuidador, ¿no? En el caso de los que trabajamos de pacientes o residentes y demás, es importantísimo. Yo creo que la pandemia, si cabe, toda esta etapa lo ha puesto más de manifiesto. O sea, que si había alguna duda en algún sector o en alguna parte, ya por necesidad interna, vamos a trabajar en ello. A la pregunta que han hecho muy rápido, si hay del director de recursos humanos o del directivo que no considere que las emociones son un elemento fundamental. Ahora, yo creo que ese es el reto y no creo que todo el mundo esté convencido todavía. Bueno, es un trabajo de autoconvencimiento y de pico y pala, pero para el mundo que nos viene, como dice Raquel, es fundamental. Pues sí, Juan Antonio. Bueno, yo por ir cerrando, y como soy una persona optimista, yo creo que de todo esto de la pandemia y de todos los problemas que está habiendo, podemos sacar, como hemos visto aquí hoy, aprendizajes muy positivos para mejorar la competitividad de las empresas. Yo creo que hemos visto como cosas que parecían hace 10, 15 años, parecían ciencia ficción, ¿no? Como el teletrabajo, o lo que nos comentaba Tomás del asistente virtual que están trabajando, o los simuladores de conducción de ALSA, pues se han implantado y al final, bueno, pasan a ser cosas de la normalidad. Y también yo creo que lo que vemos al final es que, como decía Darwin, el ser humano o la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de recursos humanos es, entiéndeseme lo que voy a decir, hasta un buen momento para poner en valor la función, porque al final todo esto lo que hace es poner en el centro de todo a las personas. Está claro que las personas son la clave. Tú puedes tener una multinacional como la que trabajo yo, que te puede poner la mejor tecnología aquí o en Hong Kong, pero la diferencia la van a marcar las personas que manejan esa tecnología y que, como hablábamos a raíz de esta última pregunta y como salió antes de la soft skill, pues se manejen no solo temas técnicos, sino temas puramente... Bueno, sin más y para cumplir tiempos, quiero dar las gracias de nuevo a todos los ponentes, a Antonio Luis, director general de Fundae, a Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, Pilar Varela, directora gerente de SEPEPA, Juan Antonio Esteban Bernardo, director de Recursos Humanos del Grupo ALSA, Tomás Santos Varela, director de Recursos Humanos de Bencarti y Restur, y Raquel Villaposada, directora gerente de la residencia de Felechosa, Montepío de la Minería. Muchas gracias a todos, no tenemos más tiempo y bueno,
esperemos y seguro que a lo largo del año tengamos más colaboraciones con AEDIPE. Si alguien quiere decir algo, bien, y si no, damos por finalizado ya el seminario. Gracias y un placer a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, estáis todos invitados a tomar algo en Tierras Tour. Lo queráis. Un abrazo, para eso estamos. Venga, un abrazo. Hasta luego, Hasta chao. luego.